Muy buenos días, bienvenidos al primer repaso a la actualidad del día aquí en Negocios Televisión. Arranca la primera semana completa del mes de septiembre y parece que ahora sí aprieta con fuerza esa advertencia, esa dana, sobre todo en la capital, donde desde las primeras horas de esta madrugada está golpeando con fuerza y dificultando y mucho el tráfico por las calles de la capital y en la comunidad. Precaución, por tanto, mientras nosotros, eso sí, mirando más hacia el escenario que preocupa a las empresas, ese escenario internacional, esos protagonistas con nombre propio, hoy día clave, es 4 de septiembre, es lunes y Wall Street va a estar cerrado por festivo. Allí celebran el Día del Trabajo. Con todo esto, por supuesto, pendientes a esta hora de los grandes asuntos que centran la actualidad de la mañana y en concreto la agenda del día. Porque, ojo, Vladimir Putin y Recep Tayyip Erdogan se van a reunir este lunes en Sochi, donde los presidentes, el ruso y el turco, tienen previsto tratar esa reanudación de los envíos de alimentos desde Ucrania, esa nueva vuelta a un acuerdo del grano al que se negaba a prorrogar Rusia a principios de verano por considerar que no respondía a sus exigencias. Putin y Erdogan van a hablar y van a hacerlo en virtud de ese acuerdo de exportación del grano a través del Mar Negro. El propio ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha señalado que van a buscar garantías y no promesas que se puedan romper. Rusia sostiene que el acuerdo que se negó a prorrogar a principios de verano imponía restricciones indirectas a sus exportaciones de grano al quedar limitado su acceso a los sistemas de pago mundiales. El Kremlin ha recordado en múltiples ocasiones que podría volver al acuerdo si se cumplen las demandas. El pasado jueves, durante su visita a Moscú, el ministro turco de Exteriores, Hakan Fidan, recordaban cómo la reactivación del acuerdo se antoja en estos momentos crítico para la seguridad alimentaria mundial. Y justo en la previa, horas antes de esas conversaciones claves, Ucrania ha acusado a Rusia, en concreto a los drones rusos, de atacar la infraestructura portuaria del río Danubio, que es crítica para las exportaciones de granos de Ucrania. Kiev, además, acusa a Rusia por actuar contra esa infraestructura civil, como la califican. En el ataque, además, según los funcionarios ucranianos, al menos 2 personas han resultado heridas en distintas partes del sur de la región de Odesa. El Danubio se ha convertido, hay que señalarlo, en la principal ruta de exportación de cereales, de semillas oleaginosas y de aceites vegetales de Kiev a través del Mar Negro. La Fuerza Aérea Ucraniana ha señalado que los sistemas de defensa aéreos han derribado 22 de los 25 drones Shahed de fabricación iraní que ha lanzado Rusia. Y también importante lo que ha dicho el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Asegura haber llegado a un acuerdo muy importante sobre la formación de sus pilotos en Francia y lo ha anunciado tras una conversación con el presidente Emmanuel Macron el domingo. Dice Zelensky que la coalición de combatientes modernos se está volviendo cada vez más fuerte y no ha dado más detalles sobre qué capacitación se llevaría a cabo. Hay que señalar que Francia no tiene aviones de combates F-16, que Dinamarca y los Países Bajos sí que prometieron a Ucrania. Tiene nuestro vecino galo aviones de combate Rafale de fabricación francesa y aviones Mirage 2000 justo de la generación anterior. Zelensky ha señalado que en las conversaciones con el presidente galo, con Macron, también habían discutido qué podría hacer Francia para ayudar a proteger la ciudad ucraniana y la región de Odesa, fundamental para las exportaciones de cereales, aunque no ha entrado en detalles. Mirando más a los asuntos internos de Ucrania, su propio gobierno, Zelensky ha decidido destituir de su cargo al ministro de Defensa, Oleksiy Reznikov, y ha señalado además cómo esta semana va a pedir al Parlamento que lo sustituya por Rustem Umerov, jefe del principal fondo de privatización de Ucrania. El anuncio realizado en un discurso a última hora de este domingo por Vídeo La Nación sienta las bases para la mayor reorganización del sistema de defensa ucraniano durante la guerra que le enfrenta a Rusia desde febrero de 2022. Reznikov,
que fue nombrado ministro de Defensa en noviembre de 2021, ha ayudado a asegurar miles de millones de dólares de ayuda militar occidental para colaborar con el esfuerzo de guerra, pero ha sido perseguido por las acusaciones de corrupción en torno a su ministerio, que él ha rechazado y considera que son calumnias. Y Sudáfrica acaba de desmentir a Estados Unidos. El presidente sudafricano Cyril Ramaphosa ha señalado que una investigación independiente no ha encontrado pruebas de que un barco ruso hubiera recogido armas del país a finales del año pasado con destino a Rusia. Conclusiones que llegan tras la tensión diplomática que se desencadenaba el pasado mes de mayo y en las que el embajador de Estados Unidos en Sudáfrica, Ruben Brigetti, decía a la prensa local que el carguero ruso había cargado armas en una base naval cerca de la ciudad del Cabo en diciembre. Las acusaciones plantearon dudas sobre la neutralidad de Sudáfrica respecto de la guerra de Rusia en Ucrania y en un discurso a la nación, Ramaphosa dijo que las acusaciones habían tenido un efecto perjudicial en la economía de Sudáfrica y su posición en el mundo. Ahora, según recoge Reuters, el presidente ha destacado cómo el panel ha concluido que no hay pruebas que respaldaran la afirmación de que el barco transportaba armas desde Sudáfrica con destino a Rusia. Y si hablamos de relaciones internacionales y más allá de esa ausencia del presidente de China, Xi Jinping, a la reunión que esta próxima semana se va a mantener de líderes del G20 en India y que pone en cuestión el posicionamiento en la escena internacional del líder chino, importante lo que está siendo una vez más las declaraciones entre lo que es la segunda y la primera economía del mundo. De hecho, la responsable del comercio de Estados Unidos, Gina Raimondo, ha advertido al gigante asiático que la paciencia de las empresas estadounidenses se está agotando. En varias entrevistas emitidas el domingo, solo unos días después de su viaje al país, Raimondo ha afirmado que merecen un entorno predecible y también unas condiciones equitativas. Las dos mayores economías del mundo solían ser los grandes socios comerciales, pero Washington últimamente además ha virado más hacia sus vecinos de Canadá y de México, mientras Pekín también está profundizando los lazos con el sudeste asiático. Durante su reciente visita a China, Raimondo afirmó que las empresas estadounidenses tienen muchas ganas de que esa relación funcione y que aunque algunas medidas del gobierno chino son positivas, la situación sobre el terreno debe estar a la altura de los discursos. En declaraciones a la CBS ha señalado que China lo está poniendo más difícil. Y entrando en detalles sobre declaraciones y en materia muy económica, en Italia, el ministro de Economía Giancarlo Giorgetti ha subrayado que el nuevo impuesto del país sobre los beneficios bancarios puede mejorarse, pero ha rechazado que este nuevo gravamen sea injusto. En el Foro Económico de European House ha dicho que puede que el impuesto sea inadecuado y es consciente, decía, que puede mejorarse, pero no acepta que se considere, que se tilde de un impuesto injusto. Recordemos que el mes pasado el gobierno italiano asestó un golpe sorpresa a los bancos del país al imponer un impuesto único del 40% sobre los beneficios derivados de la subida de los tipos de interés tras llamar la atención a las entidades por no recompensar esa subida de los tipos y los beneficios que iban en consecuencia con los depósitos. Las acciones de los bancos caían con fuerza antes de que el Ministerio aclarase que el nuevo impuesto no supondría más del 0,1% de sus activos totales. Y por supuesto, pendientes a esta hora de lo que está siendo el comportamiento del mercado del petróleo. Estamos viendo un oro negro que se recupera de forma moderada, pero que avanza. Vemos al West Texas, al de referencia en Estados Unidos, avanzar un 0,13% hasta los $85,66 el barril, mientras que el Brent prácticamente con esa subida tímida marca un precio de $88,62 el barril. Los precios suben respaldados por esas expectativas de que los principales productores van a tener escasez de suministros y las crecientes expectativas de que la Reserva Federal deje los tipos de interés sin cambios para evitar frenar la economía estadounidense una vez que ha ido detallando el impacto de la subida de tipos. Los futuros
siguen subiendo y también, por supuesto, clave esas expectativas de que esos recortes adicionales en el suministro por parte de las principales naciones productoras como Rusia y Arabia Saudí se van a mantener. Y con todo esto, por supuesto, tenemos que mirar lo que está pasando en los mercados en este arranque de semana, que no de mes. El mes arrancaba el pasado viernes 1 de septiembre y es ahora cuando nos acercamos a ver lo que está pasando en los principales índices a esta hora. 4 de septiembre, hoy por cierto, vamos a estar huérfanos sin la referencia de Wall Street, cerrado por su día del trabajo, y estamos viendo cómo el índice Nikkei en Tokio avanza un 0,46% hasta los 32.862 puntos. Sin lugar a dudas, esos índices asiáticos, que son los más madrugadores, son los que sientan la crónica a esta hora de la mañana, aunque